tardes, mi nombre es Daisy Ramones, estudiante de Física 1 del segundo semestre de Ingeniería Civil. Les voy a explicar el método vectorial de las componentes. Este método mejora la rapidez y la precisión del vector resultante mediante el conocimiento de las componentes de los vectores principales. También nos permite sumar o restar dos o más vectores mediante un proceso algebraico. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en sumar las componentes en X de los vectores principales y el resultado de dichas componentes en X será el valor de la componente en X del vector resultante. Del mismo modo, se suman o se restan las componentes en Y de los vectores principales y el resultado que nos dé esta será la componente en Y del vector resultante. Entonces, mi ejercicio dice, calcule la resultante y su dirección de las siguientes fuerzas. Tengo el vector A que tiene una magnitud de 80 newtons y un ángulo de 70 grados. Y el vector B que tiene una magnitud de 60 newtons y un ángulo de 20 grados. Para resolver el vector A, primero tengo que calcular la componente en X y la componente en Y de dicho vector. ¿Cuál es la componente en X? La componente en X sería igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Entonces, mi componente en X sería 80 newtons, que es la magnitud, por el coseno del ángulo, que serían 70. Esto sería, el resultado de esto es 27.4 newtons. Voy a calcular mi componente en Y de mi vector A, que es igual a la magnitud por el seno del ángulo. ¿Cuál sería la magnitud? 80 newtons por el seno del ángulo, que son 70 grados. Esto me da un valor de 75.2 newtons. Ahora voy a calcular las componentes en X y las componentes en Y de mi segundo vector. Entonces, la componente en X del vector B sería la magnitud por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale la magnitud? 60 newtons por el coseno del ángulo, que es de 20 grados. El ángulo es de 20 grados. El resultado de esto es 56.4 newtons. Voy a calcular la componente del vector B en Y. Sería esta, que es igual a la magnitud por el seno del ángulo. La magnitud son 60 newtons por el seno del ángulo, que son 20 grados. Esto me da un resultado de 20.5 newtons. Ya una vez que ya tengo los resultados de las magnitudes en X y en Y de mis vectores principales, voy a sumar o restar dichas magnitudes para calcular la componente del vector resultante en X y en Y. Entonces sumaría 27.4 newtons más 56.4 newtons, me daría el resultado de mi componente en X del vector resultante de 83.8 newtons. Si calculo mi componente en Y del vector resultante, sumaría 75.2 newtons más 20.5 newtons. El resultado de mi componente en Y del vector resultante es de 95.7 newtons. Una vez ya tengo las componentes en X y en Y de mi vector resultante, puedo calcular la magnitud de dicho vector. Entonces, la magnitud la calculo con la siguiente fórmula. La magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Entonces, sustituyo los valores de mi componente en X al cuadrado, que sería 83.8 newtons más 95.7 newtons. Y el resultado que me va a dar esta, a lo que lo resuelvo, es de 127.2 newtons. Esa sería la magnitud del vector resultante.
Ahora voy a calcular el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Bueno, el ángulo es igual a la tangente inversa o arcotangente de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, el ángulo es igual a la tangente inversa por 95.7 newtons sobre 83.8 newtons. Esto me da un valor de 1,1420. Newtons con newtons se cancelan. Entonces, al resolver la tangente inversa de 1,1420 me da un ángulo de 48.8 grados. Esto serían grados. Voy a sustituir estos valores en mi vector resultante. Aquí ya lo tengo graficado. Entonces, mi componente en X sería 83.8 newtons. Este sería el componente en X. 83.8 newtons. Mi componente en Y sería este, el cual tiene un valor de 95.7 newtons. Y la magnitud de dicho vector, o sea, del vector resultante, es de 127.2 newtons. Y el ángulo de dicho vector es de 48.8 newtons. Muchísimas gracias.